Y vamos ahora con ese espacio para las historias peculiares de personajes, de hechos curiosos, que capítulo por capítulo nos va escribiendo como si fuera un libro oído. Qué poético. Tony Cruz, cada jueves. Periodista, escritor, compañero, amigo. Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos la última noche del año, la última del año que no de la temporada. Como he dicho ya con los compañeros en las secciones anteriores, en enero ya volveremos. Vamos a cerrar 2002 con una historia que va a ser una de las poquitas en las que consigo sacar a Tony, no solo del fútbol, sino del mundo del deporte, pero tiene historias muy curiosas también, apartadas del deporte, y una de ellas es esta. Nos vamos a ir a Málaga, a la provincia de Málaga, la vecina provincia de Málaga, pero vamos a hablar de un individuo que era escocés, cosas de las que suele hacer Tony. Sí, bueno, un escocés que dejó huella en un pueblo pequeñito, cerca de Antequera, de unos 4.000 habitantes, llamado Teba, y que generalmente lo hace a finales de julio, agosto, pues celebra lo que se conoce como el Douglas Day. Y dirán, bueno, ¿por qué un Douglas Day en Teba? Bueno, pues detrás de ese nombre pues está la historia de un señor, Sir James Douglas, quien fuera un fiel servidor de Robert de Bruce, al que tal vez pues tus televidentes, tus YouTubevidentes conocerán por la historia de Braveheart, y que, bueno, pues está vinculado directamente, directísimamente a la localidad de Teba, dentro de una historia pues, de estas que nos gustan, extraña y que bueno, tiene unos tintes medievales muy, muy chulos. Ha hablado de Braveheart, la gente quizá no lo sepa, pero William Wallace y la historia de Braveheart son reales. Hombre, lógicamente Mel Gibson le metería ahí su tralla ficcional, como suele suceder en todas las historias basadas en hechos reales que se llevan al cine, pero William Wallace fue un personaje real y en cierto modo va a aparecer en esta historia. Vamos de lleno ya con esa rareza histórica, Tony. Bueno, vamos a contar quién fue James Douglas, que vio la luz en 1286. Era hijo de William Douglas, a quien llamaban el Fuerte. Y su padre, este Sir William Douglas, había sido partidario de ese señor del que hemos hablado, William Wallace, conocido como Braveheart, que, bueno, como por si alguien no lo sabe, fue caudillo de la lucha que sostuvieron los clanes escoceses en este siglo XIII por su independencia de los felones en esa época, o por lo menos para ellos ingleses, ¿no? Bueno, pues la historia es que Eduardo I Piernas Largas, que era el rey de Inglaterra por estos tiempos, y mientras estudiaba en Francia, pues bueno, mientras estaba estudiante, me refería a que cuando estaba estudiando este señor en Francia, este escocés, era muy común, había mucha vinculación entre Escocia y Francia, la han tenido yo creo durante toda su historia. El rey Eduardo I Piernas Largas de Inglaterra le confiscó sus tierras y se las dio a un siervo que consideraba más real. Así que cuando en 1306 Robert de Bruce se coronó como rey de los escoceses sobre la piedra que se conoce como piedra de Scone, que es una piedra mítica para los nacionalistas escoceses, y lo hizo como un claro desafío al monarca inglés, a este Eduardo I, James Douglas aprovecha y decide saciar su sed de venganza e intenta, de paso, pues recuperar lo que había perdido en cuanto a pecunio y también, naturalmente, en cuanto a tierras. Así que inmediatamente Sir James Douglas se pone al servicio de Robert de Bruce y bueno, no es que precisamente viva buenos momentos, porque del lado de este señor, pues conoce lo que es la derrota en las batallas de Methven y de Dalrymple. Y, y bueno, también es cierto que a partir de ahí aprende, porque como se sabe, tanto en el fútbol, y he tenido que al final hablar de fútbol, como en la vida, solo se puede aprender
de las derrotas, ¿no? Y ahí en esas batallas descubre que la mejor forma de atacar al enemigo es a base de acciones por sorpresa que terminaran pues mermando un poco la moral. La historia es que el sucesor de Eduardo I Piernas Largas, Eduardo II, empezó a desquiciarse porque las tropas, sus tropas, las inglesas, sucumbían a esa táctica de tierra quemada que este Sir James Douglas pues llevaba a cabo de una manera, pues bueno, como era en esa época. Es que, como siempre decimos, enjuiciar la historia del siglo XIV con los ojos del siglo XXI, pues es un poco temerario, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un señor que, naturalmente, no es que fuera un santo, ni mucho menos, pues él hizo saqueos importantes y a veces pues fue sanguinario, pero gracias a esa crueldad pues fue capaz de tomar el castillo de Roxburgh y contribuir a una victoria de la que se habla en Braveheart, que es la victoria en la batalla de Bannockburn del 24 de junio de 1314, en la que a él, a James Douglas, a él y a muchos otros, se le nombra caballero antes del combate, en una suerte como de, digamos, democracia en la lucha, es decir, como que todos fueran iguales y tuvieran una importancia clave en la batalla, ¿no? Así que bueno, después de esa victoria en Bannockburn en 1314, pues los escoceses, aunque parezca raro a los ojos del presente, son hegemónicos en la isla británica e incluso, pues bueno, se puede decir que consiguieron una independencia de facto a partir de 1327, por lo menos durante un tiempo. Sir James Douglas no cejó su empeño de seguir guerreando hasta que no quedara un solo inglés cerca al que matar, porque le tenía un odio tremendo, ¿no? Y claro, cualquiera que esté viendo dirá, ¿qué tiene todo esto que ver? ¿Qué tiene que ver si James Douglas con el pueblo de Teba? Bueno, pues ya vamos al grano. La historia es que Robert de Bruce muere de lepra, bueno, de lepra o de sífilis, no se sabe, en 1329, y resulta que el último deseo de este señor fue que su corazón llegara a los santos lugares de Jerusalén, que no pudo conocer en vida, y antes de su muerte pues ordenó que ese órgano debía ser llevado por los que consideraba sus más fieles caballeros, entre los que estaba, claro, pues este Sir James Douglas, que era pues toda una celebridad en esos tiempos en Escocia. Así que bueno, pues Douglas toma el corazón de Bruce, coge un barco en Escocia y va desde Montrose hasta Sevilla en 1330, donde estaba entonces el rey castellano Alfonso XI, que trataba de ampliar los territorios, porque bueno, hay que poner también en situación cómo estaba Castilla en ese momento, todavía una parte de lo que actualmente es España, bueno, varias partes de lo que actualmente es España, se resistían a integrarse en esa monarquía todavía castellana en solitario, y una de ellas, claro, era el Reino de Granada. Entonces, pues, Alfonso XI estaba en lucha constante con los nazaríes, que eran los que llevaban el poder en ese momento en el Reino de Granada. Y bueno, pues Alfonso XI, como si fuera un fichaje de última hora, y vuelvo al fútbol, convence a Douglas, tampoco es que tuvieran que insistir mucho, porque el escocés tenía un carácter bastante belicoso per se, de participar en la toma del castillo fronterizo de la Estrella, que está en Teba, en esta localidad malagueña, y que se encuentra en la cima de una alta colina que estaba muy bien fortificada y que además dominaba llano, un paisaje muy llano y un río, o sea, un sitio claramente estratégico en esos tiempos en los que la zona de frontera pues había constantes luchas. Todavía se pueden visitar los restos de ese castillo fronterizo de la Estrella en Teba. Bueno, la cosa es que Douglas dice, bueno, vamos a ver, hay que matar gente, ¿no? Que eso se me da bien, pero nunca he luchado contra tropas que no sean inglesas. Así que, bueno, pues se pone a combatir y descubre lo que es la batalla en Castilla, pues de la peor de las maneras, porque nunca había combatido con tropas bereberes, y en esa batalla por la fortaleza de Teba cae en una trampa después de un arrebato de los que le daban de valentía, y en ese momento, estando rodeado, pues se acordó en el instante supremo de la batalla, prácticamente perdida,
del corazón de su señor, de Robert de Bruce, y de ese objetivo que tenía marcado, que era llevarlo hasta Tierra Santa. Ese corazón lo llevaba colgado en el pecho, según cuentan, en un relicario de plata. Perdona, Tony, un momento. Eh, ¿Cómo se lleva un corazón en un relicario? O sea, el corazón más pequeño. Buena El pregunta. relicario tenía que ser de dimensiones importantes o Robert de Bruce tenía un corazón muy chiquito. Bueno, si tenemos en consideración las espadas, los tamaños de las espadas que tenían estos señores en la época, que algunas eran más grandes que algunos de nosotros, pues tampoco es de extrañar que sus relicarios fueran un poco grotescos, ¿no? O sea que no me extrañaría que fuera o bien un gran relicario, o bien un corazón muy pequeño, o bien fuera lo que quedara del corazón de Robert de Bruce. En todo caso, y esto ya forma parte de la leyenda, según parece, este señor James Douglas, Sir James Douglas, arrojó el corazón, el relicario con el corazón, a sus adversarios bereberes y dijo: ahora muéstranos el camino, ya que venciste, yo te seguiré o moriré. ¿Qué pasó? Pues que palmó. Así que, a pesar de su heroicidad y demás, eran otros tiempos y Mohamed IV, que era entonces el rey nazarí, pues tuvo un detalle con la valentía de este señor y también un recuerdo al rey muerto, al rey Robert de Bruce, y al saber que el corazón, o ese relicario dentro, ese corazón dentro del relicario que estaba modificado y guardado en plata era de un rey, pues envió tanto el cuerpo de Douglas y algunos de otros de sus guerreros a Alfonso XI con una guardia de honor. Así que, bueno, pues los restos de Douglas reposan en el panteón familiar en la capilla de St. Bright, y el corazón de Bruce, de Robert de Bruce, no alcanzó su objetivo de llegar hasta Tierra Santa y se encuentra bajo el altar de la abadía de Melrose. Bueno, o lo que se cree que es el corazón de Robert de Bruce. Estamos hablando, entrando ya en el terreno de la leyenda, naturalmente. Parece ser que todavía, aunque parezca increíble, los descendientes de Sir James Douglas, así de cabezones pueden llegar a ser los escoceses, siguen tratando de llevarlo por otros cauces, o sea que siguen negociando la posibilidad de llevarlo hasta Tierra Santa, o por lo menos cuando yo conocí esta historia, pues seguían intentando llevarlo a Tierra Santa. Pues imagina, ¿no? Después de tantísimos siglos, ¿no? Bueno, pues de ahí la historia, ¿no? Bueno, como todo esto se ha convertido de un modo o de otro, sobre todo en una localidad pequeña como Esteva, en un atractivo turístico. Y desde 1989, Teva y Melrose están hermanadas y llevan a cabo este Douglas Day, que suele ser a final de, como he dicho, a final de julio, principio de agosto de cada año, y pues es como una especie de jornada de convivencia en la que se mezclan pues lo medieval con lo escocés, con lo andaluz, en fin, un poco de todo, ¿no? Y bueno, también hay un detalle curioso que resalta, que resaltó cuando yo conocí esta historia, lo había contado el profesor de allí de Teba, Isidoro Otero, y que a su vez citaba al aventurero Alasdair Chisholm, que fue uno de los que acompañó a Douglas allá en el siglo XIII en esta historia, es que el estandarte de Douglas estaba formado por 3 estrellas y que, curiosamente, murió asediando el castillo que se conocía como la Estrella, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la historia, y si alguien pues tiene más curiosidad, quiere conocer de qué va el tema y sobre todo, bueno, pues quiere o le encuentra una utilidad práctica, le gusta la Edad Media, le gusta la historia de Escocia, le gusta la historia de la Reconquista, en general le gusta la historia seca, pues puede meterse en una página web que está muy bien, que se llama douglasdeiteva.com, y allí pues bueno, pueden conocer cómo son esas jornadas, cómo se celebran, qué programa tienen cada año, y bueno, y en general pues bichear y curiosear qué es lo que a nosotros nos gusta, y que para eso estamos. Teba que se encuentra, Tony, en la comarca de Antequera, que está muy cerquita relativamente no, y sin relativamente de donde nosotros somos, de Córdoba, y que no solo celebra ese Douglas Day, sino que tiene también algún recordatorio, ¿no? Allí en sus calles y demás, ¿no? De Sir Efectivamente, James Douglas, que no me salía. sí, sí, tienen una lápida en el centro de Teba, una lápida curiosa en el que cuentan pues esta historia. Y claro, es que al final, bueno, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para ellos es normal, es parte de la historia de Teba, y sobre todo una historia
pues, llena de épica, ¿no? Que probablemente, bueno, pues si viviéramos con otra mentalidad o con otra cultura, pues a lo mejor incluso pudiera dar pie a una película o una buena serie o algo que realmente resultara muy atractivo de manera visual, ¿no? ¿no? No solo que lo tuviéramos que contar de esta manera tan pequeña o de un modo tan rápido, tan reducido, sino que pudiera tener, oye, un componente más profundo, ¿no? Lo mismo que se cuenta la historia de Braveheart, pues bueno, se puede contar la historia de este Sir James Douglas en Teba y se puede contar, bueno, el comienzo, cómo llega, cómo, lo que sucedió, la leyenda, en fin, yo creo que da para mucho. Pero bueno, nosotros por lo menos nos hemos acordado del bueno del bueno del malo, como se quiera ver, decir James Douglas. Bueno para unos, malo para otros, porque al final un guerrero que lucha por la independencia de su pueblo, pues para unos es bueno, para otros es malo, para unos es un libertador, para otros un sanguinario, se la vi. Estamos en una época cruda, cruda, cruda. Ya lo decías tú, la Edad Media es una época complicadita, lo decía la semana pasada también, ¿no? Cuando eso de que San Paoli comentaba, el entrenador de Sevilla comentaba que estamos en el peor momento histórico y tal y cual. La Edad Media era difícil con perdón, de cojones, ¿eh? Por ejemplo, en lo que hoy es el Reino Unido, aquello era un constante guerreo. Sí, no, a ver, es una época que también te digo, está muy, a ver, evidentemente era mucho peor que la actual, pero también yo creo que como todas, la antigüedad tiene su luz y su sombra. De hecho, el Renacimiento como tal en Italia comienza, se puede entender en la Edad Media, lo que entendemos como Edad Media, y sin muchas cosas que sucedieron en la Edad Media y muchos intelectuales que tuvieron su base en este periodo, pues no se entendería la historia actual, ¿no? Evidentemente, claro, no podemos hablar de una época pacífica, ni mucho menos, pero claro, también venimos de un siglo, el siglo XX, en el que es donde más muertos ha habido en la historia de la humanidad. O sea que realmente, bueno, entonces era más difícil vivir, pero quizá en el siglo XX era más fácil morir. Entonces, no sé qué decirte, si es mucho peor o mejor el siglo XX o por lo menos gran parte del siglo XX que la Edad Media. Pero sí, bueno, en el Reino Unido, en una época de inestabilidad, hasta que al final, pues, Inglaterra se convierte en el reino, pero vamos, como España, ¿eh? Porque el Reino Unido, pues, estaba Inglaterra, estaba Gales. Hay mucha gente que todavía se arma algo de jaleo mental con los términos Reino Unido e Inglaterra y no diferencia bien, y creo que es bastante evidente. El Reino Unido de Gran Bretaña, el Reino Unido forman parte de él Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda. Eh, Irlanda solo no forma parte del Reino Unido. Digo, por si alguien todavía tiene un poco de batiburrillo. Inglaterra no es el Reino Unido. Y si tú le dices a un escocés que es inglés, vete lejos porque no le va a gustar nada. Incluso casi a un galés. O sea, quiero decir que al final tienen caracteres muy marcados. Y es esta época donde se terminan de afianzar esas diferentes, como en toda Europa, esas diferentes nacionalidades que realmente en este momento todavía no se conocen como naciones. Es decir, allí el concepto nación bueno, sí, se podía entender como nación, pero desde luego no como Estado. Allí, bueno, no era inglés, sí, ¿por qué? Bueno, porque mi rey es el rey de Inglaterra, pero no porque tuviera un concepto definido de unos límites, ni de un poco luchas intestinas unos contra otros, pero siempre más peleando por un blasón o por el honor de un rey, evidentemente por sus tierras y por las tierras que pudiera conquistar, que por un concepto de Estado, de nación, que realmente mi punto de vista y esta opinión, es igual de estúpido morir por una bandera o por un Estado que por un rey o por una nación. Creo que morir por una idea, en fin, sí, claro, si tienes que morir por algo, muere por una idea, pero tener que morir por otro que te mande, vete y muérete por mí, oye, vete tú, que me se me hace un poco tarde, ¿no? No sé, creo que afortunadamente todos esos conceptos, aunque por desgracia sigamos metidos en peleas y en guerra y en tal, están un poquito ya desfasados y actualmente pues en gran medida los soldados profesionales son los que sacan las castañas al fuego de los países. Ojalá no tuvieran que existir los soldados profesionales,
pero para mí mi máximo respeto, ¿eh? Quiero decir que a mí, dicho lo anterior, digo lo siguiente, quiero decir, aquel que va a morir por su profesión o a vivir por su profesión arriesgando al límite, parece que tiene un mérito tremendo. Es decir, no, por mucho me pagaran, no creo que fuera capaz de irme a un frente. Me encantaría ir a cubrir, eso sí, una guerra como periodista, pues me llama mucho la atención, pero eso de irte en primera línea a pegar tiros, hay que echarle mucho, muchísimo valor por mucho que te paguen. Así que mi respeto para ellos y para lo que representan, pero por otra parte también mi total rechazo a aquellos que mandaban y todavía en este siglo XXI mandan a gente a morir porque, bueno, vete a morir ahí, que ya tu padre te lo pagará. Oiga, no. Si yo voy a morir, que sea por otra cosa nada más que por una bandera. Totalmente. Fíjate, Tony, que Escocia, 7 siglos después, está todavía ahí a vueltas con su independencia del Reino Unido. Escocia es un país, por si alguien todavía no tiene ese concepto, es un país, lo que pasa es que pertenece a un suprapaís, por decirlo de una forma, que es el Reino Unido. Oye, pues todavía están los escoceses ahí que se quieren ir. Sí, bueno, a ver, que no sepamos los españoles de ese tema, ¿no? Hombre, a ver, sí que es verdad que allí parece que lo llevan de una manera como más pacífica, o lo han llevado de manera más pacífica, por lo menos en los últimos tiempos. En lo que será Escocia, porque en Irlanda del Norte no pueden decir lo mismo. En Irlanda del Norte, ojito, que los ingleses, bueno, los ingleses, los británicos en general lo han pasado muy mal, ¿no? Por el tema del Ulster, ¿no? Pero sí, bueno, hicieron un referéndum, ahora quieren hacer otro, están ahí, porque al final, es que al final el problema de todas estas cosas, de los nacionalismos, es que nunca se satisfacen. Es decir, ¿cómo va un partido que se define independentista nacionalista a satisfacerse con un referéndum de independencia que sale negativo? Pues no, pues seguirán luchando hasta que alguna vez les salgan las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, por eso, en gran medida, en cierto sentido, se entiende que aquí, bueno, se puede hacer un referéndum, sí, porque no, me parecería que podría servir, en cierto sentido, para que hubiera sectores que se rindieran, pero al final nunca jamás iban a dejar esa batalla, porque es su leitmotiv. O sea, que partidos que se identifican con la independencia, con el nacionalismo extremo, con separarnos de una entidad mayor, pues al final nunca van a tener suficiente hasta que consigan lo que pretenden, aunque las urnas, como en el caso de los escoceses, en su momento les dijeran que no, ¿no? Bueno, pues es un problema enquistado que, bueno, yo no sé si algún día Escocia será independiente. Yo creo que sí, que insisto, lo están llevando con bastante naturalidad en el Reino Unido, cosa que no me parece mal. Pero claro, encima con el Brexit tienen otro problema, que es que conceptualmente a Escocia lo de alejarse de la Unión Europea no les gusta, porque ellos tienen otra forma y otro concepto, por lo general, de entender las relaciones internacionales, y eso incluso lo ves aquí, con los propios escoceses, tienen un carácter distinto de los ingleses, tienen una forma, pues quizá menos peculiar, un poquito más abierta que los propios ingleses, y claro, pues hay un problema, porque ahí digamos que sí que puede ser el punto de partida para una justificación de esa independencia, o por lo menos de su ideal de independencia. Es decir, no es lo mismo intentar separarte de otro país por cuestiones meramente identitarias, en este caso ni siquiera idiomáticas, por parte de idiomas. El gaélico tiene muy poco peso en Escocia. No solo por cuestiones identitarias o políticas, sino también ya por cuestión de derechos. Es decir, es que un escocés hoy día tiene menos derechos en Europa que un italiano o que un español. Y claro, eso para muchos pues, es un problema, porque no le ven ventajas. Claro. Un inglés sí que puede verle ventaja, un escocés a lo mejor no le ve esa ventaja. Y bueno, pues es otro campo de batalla, veremos a ver cómo se resuelve, pero esto es una batalla que afortunadamente ya se libra en las urnas, no en los campos de Bannockburn ni ninguno otro del sur de Escocia o el norte de Inglaterra, y que afortunadamente pues forma parte de ese progreso que creo que en su día, como hablamos, obvio San Paoli, que yo creo que tenemos que tener presente porque siempre viviremos mejor, siempre. En este siglo XXI, por mucho que estemos sometidos a ciertas estupideces por muchas cosas, que como se vivía en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, y XIX y XX. Hay que tener un poco de vista en general para poder mirar hacia adelante. Una perspectiva global, efectivamente. Pues Tony, muchísimas gracias. Nos hemos acercado a Málaga, nos hemos acercado a Escocia, nos hemos acercado casi a Jerusalén también, pasando por Sevilla, que vaya vuelta que daban para llevar el corazón de Robert de Bruce a Jerusalén. Muchísimas gracias, como decía. Nos vemos el próximo año
Y solo me queda decirte que pases una felicísima fiesta y que tengas una magnífica entrada en 2023, que ya iremos contando también más cosas en ese 2023. Igualmente para todos, felices fiestas, felices días, feliz cambio de año, feliz en general y que bueno, que haya un 2023 mejor que 2022, que es lo más importante, ir siempre mirando hacia adelante. Muchas gracias a Esperemos. ti, Rafa. Un abrazo. Abrazo.